Gloria a Dios. Este tema es muy importante, hermanos. Aleluya. Aleluya. Qué maravilloso. Hemos leído, hermanos, acerca de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La gracia de nuestro Dios es la salvación que ahora mismo está. Amén. En que si una persona ha pecado, se ha equivocado, hoy tiene la oportunidad de arrepentirse y que el Señor le reciba. Pero esa gracia se acabará, hermanos. Ese momento de arrepentimiento, ese momento de entregarse a Dios, se va a terminar, hermanos, en algún momento. Las puertas se cerrarán, hermanos. Porque es muy importante, hermanos. Es muy importante entregarse a Dios antes de que se acabe ese tiempo de gracia. Ese tiempo en el cual las puertas de Dios están abiertas para recibir a todo aquel que en Él cree. Amén. Pero debemos de hacernos un compromiso con el Señor porque ese tiempo se está acabando. Y yo quiero hablarles de las cosas que sucederán con la gente que no entre en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. De todos los que no sean salvos en este tiempo, hermanos. Porque mucha gente dice, no, pues me quedo, no pasa nada. Hermano, la gente que viva los días después de que el tiempo de gracia se termine, hermano, deseará no haber nacido. Deseará no haber nacido. Desearán no haber existido en el mundo, hermanos. Porque lo que viene va a ser algo terrible, hermanos. Terrible, muy terrible. Mucha gente llega a decir, no, Dios es amor. En ese amor, hermanos, Dios es justicia. Amén. Claro, Dios es amor, pero también es justicia. Y de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, dice la palabra de Dios. Amén. Y esto es para que nosotros, ¿cómo se dice? Para que tomemos conciencia. Amén. Y no juguemos a ser cristianos. El tema de hoy se llama el castigo y el juicio de Dios. Amén. Estas dos cosas son dos cosas diferentes. El castigo y el juicio de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios dice que todos los pecadores van a ser castigados. Pero muchas de las veces creemos que el castigo va a ser en el lago de fuego. Pero no. Primero los va a castigar y después los va a lanzar al lago de fuego. ¿Cuántos sabían eso? Y eso es lo que el día de hoy vamos a leer, hermanos. Amén. Porque no solamente los va a echar en el lago de fuego, sino que primero los va a castigar. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo del 23 al 31. Para empezar a leer acerca de este tema. Hebreos capítulo 10, gloria al Rey. Capítulo 10 del 23 al 31. Gloria a Dios. Amén. Fíjense cómo dice, hermanos. Gloria al Rey. Mantengamos firme, sin fluctuar. Amén.
¿Qué quiere decir? Que debemos de estar constantes en las cosas de Dios. Como dijo el rey David, mejor es un día en tus atrios que 1000 años lejos de ti. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Acuérdense que el verdadero amor de Dios, hermanos, ¿sí se acuerdan cómo se le demuestra a Dios nuestro amor? A través de la obediencia. De la obediencia. Por eso el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si no guardamos los mandamientos de Dios, no hay obediencia. Son puros sentimientos falsos como los que la gente siente aquí en la tierra. Cuando le dicen a una persona, te amo, pero con los hechos demuestra lo contrario. Amén. Dice, y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué quiere decir? Que unos tienen por costumbre a veces ir y a veces no ir. Eso no debe de ser una costumbre, hermanos. Debemos de estar, dice la Biblia, sin fluctuar. Amén. Firmes en el Señor, todo el tiempo, hermanos, poniendo al Señor en primer lugar, porque ese es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es poner a Dios en primer lugar antes que cualquier cosa. Dice aquí, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué quiere decir? Que mientras nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, hermanos, tenemos un abogado. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. El cual se dio a sí mismo dice, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. O sea, pero de los que quieran aceptar el sacrificio de Jesús. Amén. Pero si uno se sale, hermanos, ya no hay más sacrificio por el pecado. Si una persona muere fuera de la presencia de Dios, hermano, con la pena del mundo, hermano. Ese Dios amoroso te va a condenar con todo el mundo, porque no le creíste, porque no aceptaste el amor de la verdad para ser salvo. ¿Por qué? Porque el que no está en la presencia de Dios es como despreciar el amor manifestado en la cruz. Está despreciando todo, hermano. O sea, imagínate, el Dios Todopoderoso, que es imposible que Dios muera, experimentó la muerte por todos nosotros, por amor a nosotros. Amén. Dice la palabra de Dios, murió, pero al tercer día resucitó. Era imposible que fuese retenido por la muerte, porque Dios no puede morir, hermanos. Experimentó la muerte por amor a nosotros. Imagínate, Dios hizo muchísimas cosas por nosotros. Él no tenía por qué hacerlo. Lo hizo para demostrarnos su amor. Él no perdió nada. Los que perdieron fuimos nosotros en el huerto del Edén y hasta aquí, hasta el día de hoy, porque la Biblia dice que no hay hombre que no peque. Por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por todos nosotros. Él no tenía por qué hacerlo. El justo por los injustos, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces nosotros cuando obedecemos la palabra de Dios, ¿ustedes creen que le estamos haciendo un favor a Dios? Nosotros no lo hacemos a nosotros mismos. A veces hasta nosotros a nuestros hijos les decimos eso. Es por tu bien. ¿Tú crees que a mí me conviene eso? A ti te conviene que hagas esto. Amén. De la misma manera, nuestro Dios, a nosotros nos conviene obedecer la palabra de Dios, porque nosotros sin Dios somos nada. Y Dios sin nosotros, ¿qué crees? Sigue siendo Dios, hermano. Sigue siendo Dios, no. Imagínate. Dice aquí,
7. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Sí? Ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio. ¿Y qué es esa horrenda expectación, hermano? Dice la palabra de Dios que Dios va a derramar las copas de ira sobre el mundo entero. Amén. Y nadie se va a escapar, hermanos. Nadie. Las copas de ira, hermanos, Dios promete que vamos a que Él nos va a librar de su ira, pero dice que va a haber tribulación. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entréis en el reino de Dios, pero de lo que nos va a librar es de su ira, porque la ira va a ser derramada sobre todo hombre que no aceptó el sacrificio de Jesús, que no se limpió, que no se lavó. Amén. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que vio la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Amén. Porque déjenme decirles que mientras estamos aquí por su palabra nos limpia. También su sangre derramada en la cruz hasta el día de hoy tiene vigencia. Y nos está limpiando y nos está lavando. Y el que está afuera está inmundo, está sucio. En la cual fue santificado e hiciese afrenta al Espíritu de gracia, hermanos. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Dice que hacen afrenta al Espíritu de gracia. Amén. Al que no quiere estar en su presencia. Por eso dice que no tengamos por costumbre como muchos a no congregarnos, porque una persona está haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esa horrenda cosa, hermano, va a ser en el día en que Dios derrame las copas de ira sobre todo el mundo. Amén. ¿Y cuántos de nosotros quisiéramos escapar de todo eso, hermanos? Por eso la palabra de Dios dice que cuando muchos salían a bautizarse, muchos de Jerusalén salían a bautizarse con Juan el Bautista, y Juan el Bautista les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué? Porque él sabía que a través del bautismo estaban huyendo de la ira de Dios. Amén. Por eso les dijo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Esas piedras éramos nosotros, hermanos. Amén. Pero debemos de demostrar que somos hijos de Abraham a través de la obediencia. Aleluya. Amén. Entonces Dios quiere que escapemos. Dice que es una dura cosa caer en las manos del Dios vivo. ¿Cuándo se manifiesta eso? En el último tiempo. Por eso la Biblia dice, ya no os juzguéis más unos a otros. No, no se juzguen. El que nos juzga es Dios. Y hay de aquel que no se quiera arrepentir, hermanos. No necesitan nuestras palabras de juicio. No, hermano. Va a ser terrible, hermano. Amén. Nosotros por eso, cuando predicamos la palabra de Dios, hermanos, nosotros le predicamos a la gente, hermanos. Hay algunas personas que no quieren recibir el Evangelio, hermanos. Y esas personas que rechazan el Evangelio de Jesucristo, hermano, el juicio de Dios va a ser duro sobre ellos. Vamos a leer Mateo capítulo 10, versículo del 14 al 15.
Gloria a Dios. Mateo 10, del 14 al 15, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Mateo 10, del 14 al 15. Amén. Gloria a Dios. Fíjense cómo dice, hermanos. Si alguno no recibe ni oye vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¿Qué quiere decir? Que antes de mandarlos al fuego, primero los va a castigar. Amén. ¿Y por qué los va a castigar, hermanos? Es como cuando tu hijo le llamas muchas veces la atención. La Biblia dice que Dios nos ha hablado desde el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Pacto, de muchas formas y de muchas maneras. Amén. ¿Y qué va a pasar? Que Dios, de tanto estarnos hablando, hermano, Él ya está enojado. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Él se enoja, es como nosotros, nuestro hijo o la hija, le estás hablando, le estás llamando, no entiende, hasta que va a llegar el momento en que le vas a dar unas nalgadas. Por eso la palabra de Dios dice que acumulan ira para el día de la ira. Amén. No obedecemos, no me importa. Y no se dan cuenta que no estamos rechazando la palabra del hombre, sino la palabra de Dios. Muchas personas cuestionan, hasta el día de hoy cuestionan a Dios. Muchas personas dicen, ¿a poco? Imagínense que yo tratara de ir en contra de lo que dice Dios, de decir, no, es que aquí dice otra cosa, pero yo creo otra. Se está rebelando, no contra el hombre, hermanos. Muchas personas cuestionan a Dios. No creo que así sea. Eso es algo muy, muy terrible. O hay muchas personas, por ejemplo, los científicos, que quieren desacreditar a Dios. ¿Por qué? Porque lo que dice la Biblia lo quieren mostrar de una forma científica. Que pasó esto, cómo convirtió el agua en vino. Quieren desacreditar el poder de Dios, hermano. Imagínense, Dios nos libre de que en algún momento, nosotros, ¿sabes cuál es? Lo único que yo tengo que hacer es creer lo que Dios dice. No te rompas tanto la cabeza, hermano. No pienses ni tanto cómo lo hizo Dios, cómo sucedió. No, hermano, solamente cree. Amén. Cree, no lo cuestiones, porque no podemos cuestionar a Dios, hermanos. No, eso es algo muy tremendo, muy fuerte, hermanos. Amén. Amén. Entonces dice aquí, de cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Muchas personas dicen, entonces les va a dar una oportunidad de ser salvos. No, también los va a castigar, pero no los va a castigar igual. El castigo para la gente después de la venida de nuestro Señor Jesucristo hasta nuestros días va a ser peor. Porque la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia, ese favor inmerecido, ese regalo que no nos merecíamos, es la sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz. Amén. Por eso yo digo, cuando predicamos la palabra y una persona no la acepta, pues lo que decimos es que Dios tenga misericordia de ellos. Ojalá y les hablen más adelante y crean y se conviertan. ¿Por qué? Porque no es que no nos hayan recibido a nosotros, es que no recibieron a Dios.
¿Y de qué manera podrían ser salvos? ¿Qué dará el hombre por su vida? Dice la palabra de Dios que aunque el hombre diera todo lo que tiene por este amor, de cierto lo menospreciaría. Porque lo único que se puede dar o se dio fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mateo capítulo 10, versículo 40. 10:40. Amén. 10:40, ahí mismo donde estamos, nada más que en el versículo 40. Amén. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y el que no nos recibe, no recibe al que nos envió, hermanos. Amén. Si nosotros, cuando predicamos la palabra de Dios y la gente la recibe, hermanos, no nos está recibiendo a nosotros, está recibiendo ¿a quién? A Dios. Porque mis palabras son espíritu y son vida. Nosotros, hermanos, podemos estar aquí sentados, pero podemos decir, no, esa palabra no la acepto. No, esa palabra sí la acepto. No, hermanos, no podemos agarrar la palabra a conveniencia. Así lo hizo Saúl. Y dice la palabra de Dios que Dios le quitó el reino y le dijo, no vas a reinar, se acabó tu reinado. Amén. Porque agarraba la palabra a conveniencia. Dios le dijo, ve y mátalos a todos. Dios nos dice, ve y cumple mis mandamientos, ¿verdad? Pero Saúl dice, no, yo dejé esto y dejé unos animales porque los voy a sacrificar a Dios. No, Dios no puede ser sobornado. Él dijo todo. Amén. Por eso dice él, te prefiero frío o caliente, porque tibio te vomitaré de mi boca. Amén. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, por eso debemos de aceptar todo lo que Dios dice a través de su palabra. ¿Por qué? Porque no les hablo de mí, les estoy hablando de la palabra de Dios. Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16 al 21. Gloria al Rey. Evangelio de Juan 3, 16. Aleluya. Este ya no lo sabemos muchos de memoria, pero vamos a leerlo. ¿Por qué, hermanos? Porque este es el castigo que la gente va a recibir por no recibir lo que estamos hablando. Amén. Amén. Una persona no va a ser salva solamente por creer en Dios. Eso no existe. Por eso el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Juan capítulo 3 versículo 16 dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en Él es creerle a su palabra. No puedes creer en Dios y no creerle a su palabra. No tendría lógica. Amén. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Ya saben que el creer en Jesús es creerle a su palabra. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. El que no cree en Dios, hermanos, ¿qué pasa? Está condenado, hermanos. Amén. Y no, ni siquiera está condenado por Dios, está condenado por sí mismo, por no creerle a Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La condenación viene por no querer estar, ¿dónde? En la luz. ¿Dónde está la luz? Aquí está la luz. Aquí está la luz. La luz es la palabra de Dios. Lámpara a mis pies es tu palabra
y lumbrera a mi camino. Y cuando nosotros estamos aquí, estamos mostrando esa luz. Y estamos viniendo para que esas tinieblas que estaban en nosotros salgan. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mucha gente, ¿por qué no viene a las cosas de Dios? Porque le gusta vivir en el mundo, hermanos. Porque le gusta hacer lo malo. No quiere dejar de hacer lo malo. Porque saben que al estar en la presencia de Dios hay que limpiarse, hay que santificarse. Amén. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y la luz es la palabra. Venimos a la luz para que sea manifiesto. Y si hay unas tinieblas, Señor, saca esas tinieblas de mí. Lávame, límpiame. Amén. Porque es lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis, capítulo 'Vamos a buscar rápido. Perdón. 22:11. Al 15 vamos a leer. Amén. Apocalipsis 22, del 11 al 15. Dice aquí: el que es injusto, sea injusto todavía. ¿Sí saben quién es el que es injusto? El que no obedece la palabra de Dios. Dice, el que no obedece la palabra de Dios, no la siga obedeciendo todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. ¿Cuál es el que es inmundo? El que está en el mundo, el que se está ensuciando. Dice, ensúciese. El que es justo, practique la justicia todavía. El que obedece la palabra de Dios, siga obedeciéndola. Y el que es santo, santifíquese todavía. Amén. He aquí, yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Por qué el primero y el último? Porque Él es Jehová y Él mismo es Jesucristo. Es el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad. Los que hemos creído en el Señor Jesucristo, hermanos, no, para nosotros, hermano, el estar vivos en este mundo, como lo dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Amén. Ya tu vida ya no te pertenece, hermano, ya le pertenece al Señor. Y el tiempo que nos resta de vida ya no es para vivir de los deleites temporales del pecado, hermano. No, hermano, ya no nos queda tiempo, se está acabando, hermanos. Se está acabando nuestro tiempo y tenemos que lavarnos, tenemos que limpiarnos. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera. ¿Sí saben qué es un perro? Un perro espiritual es aquel a quien el Señor había lavado, había limpiado y dice, no quiero estar en la presencia de Dios, me regreso al mundo. Vuelve a su vómito. Vuelve a tragarse lo que ya había vomitado. Y esos, dice la palabra de Dios, van a estar fuera de la presencia de Dios. Dice, los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey?
Aleluya. Vamos a seguir leyendo, porque esta gente no aceptó el amor de la verdad para ser salvos, y toda esa gente va a ser condenada con el mundo. Va a haber gente que está tibia. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. ¿Acaso no en tu nombre profetizamos? Y entonces les declararé: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque si no obedecemos la palabra de Dios, estamos desconocidos de Dios. Aunque oremos por enfermos, aunque haya milagros. Amén. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 10 al 12. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El amor de la verdad es la palabra de Dios. No recibieron este amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Tiene que ver con la desobediencia. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos habla de ese amor de la verdad. El amor de la verdad es que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de la verdad. Y muchos no permanecieron en ese amor, y muchos, aunque estuvieron en la presencia de Dios, se van a perder. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al versículo 29. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Capítulo 2, versículo 18. Amén. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 18 al 19. Aleluya. Fíjense cómo dice, hermanos: hijitos míos, ya es el último tiempo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Un anticristo es una persona que es un anti-Jesús, una persona que está contra Jesús. Pero esta persona que está contra Jesús realmente no es una persona que va a decir que está en contra de Jesús, porque viene con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. No te va a decir: no, yo no creo en Jesús. No, sí va a creer en Jesús. Lo que va a rechazar va a ser la palabra, porque va a hablar del mismo Jesús. Va a hablar de otro Jesús que no es conforme a la palabra de Dios. Amén. Eso es un anticristo. Cualquier persona
que contradice lo que Dios dice a través de su palabra es anticristo, está en contra de Jesús. Aunque diga, yo creo en Dios, yo tengo mucha fe, yo amo mucho a Dios. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son. Los que no aceptan la palabra de Dios no son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Cómo conozco las cosas? A través de la palabra de Dios, creyendo que lo que Dios habla es verdad. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y esa verdad es la palabra de Dios y no hay mentira en Dios. ¿Por qué? Porque mucha gente cuando dice, no, eso no es verdad, ¿qué está diciendo? ¿Que Dios es qué? Es mentiroso. Y dice que ninguna mentira procede de la verdad. Amén. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Cómo se niega al Padre y al Hijo? Negando el antiguo pacto y el nuevo pacto. Bueno, que el pacto es el mismo, más bien negando la palabra de Dios, negando lo que Dios dijo y negando lo que el Hijo dice. Ese, dice la palabra de Dios, es anticristo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El que confiesa al Hijo es cuando confiesa la palabra de Dios. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. ¿Y qué es lo que se oyó en el principio? Los mandamientos de Dios. Muchas personas dicen, no, ya no tenemos que cumplir los mandamientos de Dios, porque el cumplimiento del amor, de la ley de Dios es el amor, ¿verdad? Pero el amor se manifiesta a través de la obediencia. Por eso dice que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué significa eso? Que el cumplimiento de la ley es obediencia. No que quitó los mandamientos. Muchas personas, no, tú ten un sentimiento toda tu vida de que amas a Dios y a tu prójimo y ya. Pero no, hermanos. Dice la palabra de Dios que si no tenemos un amor unos por otros, ¿cómo vamos a poder manifestar el amor al prójimo si no nos preocupamos unos por otros? Dice, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Qué oímos desde el principio? La ley de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ni una jota, ni una tilde, ni una coma pasará de la ley sin que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esas no van a pasar jamás. La ley de Dios va a ser vigente por toda la eternidad. Porque la Biblia dice, secase la flor, marchitarse la hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La ley de Dios nunca se va a quitar, es perpetua, hermanos, por toda la eternidad. Amén. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, a través de la obediencia. No os he escrito esto sobre los que os engañan. Amén. La vida eterna no es para la gente que anda engañando. No hay vida eterna. Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, hermanos.
Muchas personas creen que tienen que ir a un instituto. No, hermanos, tienen que ir a la palabra. Alguno carece de sabiduría, demándelo de lo alto. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en la verdad. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿Por qué? Porque no obedecimos su palabra. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. El que obedece la palabra de Dios, nació de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Qué maravilloso, hermano. No, esto apenas se está aprendiendo, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Proverbios capítulo 1, versículo 22 al versículo 33. Está después del libro de los Salmos, hermanos. Proverbios 1, del 22 al 33. No, esto está maravilloso. Gloria a Dios, qué maravilloso es nuestro Dios. Fíjense cómo dice, hermanos. Aleluya. Primera, que diga Proverbios capítulo 1, versículo 22 al versículo 33. Amén. Amén. Fíjense cómo dice, hermanos. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. O sea, la ciencia no del mundo. No, porque luego hay gente que quiere torcer la palabra. No, mira, aquí habla de ciencia. No, ciencia de Dios, ciencia verdadera de Dios, hermano. La Biblia dice que la ciencia del mundo es falsa, hermanos. Es falsa porque el enemigo mete mentiras con verdades para que la gente se las crea. Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Vuélvete a mi reprensión, vuélvete a mi palabra. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Ven que hace un rato leímos. ¿Qué leímos? El que le recibe a ustedes, a mí me recibe. Amén. Porque estamos hablando palabra de Dios. Sino que desechaste todo consejo mío. Esta es la contestación a la gente que no recibió o no recibe la palabra de Dios. Y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando viniere lo que teméis. ¿Por qué? Porque acuérdense que antes de el lago de fuego va a ser el castigo. Y me burlaré cuando viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Ese es cuando el tiempo de gracia se termine. Amén. Amén. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal, sin temor a lo que viene para todo el mundo. ¿Por qué? Porque viene juicio. Juicio viene sobre todo el mundo. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Isaías 56, 55 del 6 al 7.
Amén. Gloria a Dios. Fíjense cómo dice, hermanos. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Imagínate que la gente, Dios está esperando para perdonarnos. Y la gente dice, no, que no me perdone. Rechazan el perdón de Dios, hermanos. Toda la gente que no acepta la palabra de Dios, hermano, está rechazando el perdón de Dios. Está rechazando el amor de Dios, hermano. Por eso dice la palabra de Dios, que qué castigo creen que va a recibir el que pisoteare la sangre de Jesucristo, la sangre del pacto, hermanos. Imagínense, el que tuviere por inmunda la sangre, o sea, menosprecia la sangre derramada en la cruz, hermanos. Por eso dice la palabra de Dios, que hay un tiempo de gracia, pero ese tiempo se va a terminar, hermanos. Por eso dice que mientras está la puerta abierta, apresurémonos a entrar a la presencia de Dios. Amén. Apresurémonos, porque esa puerta se puede cerrar en cualquier momento. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento y no entendieron hasta que se cerró la puerta y el diluvio se los llevó a todos. Así sucederá esta mala generación, dice la palabra de Dios. La puerta estaba abierta, hermanos. Podrían haber entrado ahí junto con los animales y no entraron. No entraron, hermanos. Entonces imagínense, ese tiempo de gracia se va a terminar, hermano. Miren, vamos a leer Isaías 61 del 1 al 2. Ahí mismo, Isaías 61 del 1 al 2. Amén. Déjenme decirle que nuestro Señor Jesucristo no leyó este texto completo cuando Él lo leyó. Aleluya. Amén. Isaías, gloria a Dios, 61 del 1 al 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Hasta ahí se paró nuestro Señor Jesucristo, porque todo ese tiempo era tiempo de gracia. Pero dice, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Por qué? Porque en ese tiempo dice la palabra de Dios, dice que el mismo Señor descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que hayamos quedado, ¿de qué? De la gran tribulación, hermano. Porque van a ser
pues va a haber matadero de gente, hermanos. Y por eso debemos de preparar nuestras vidas. La Biblia dice que la bestia subirá del abismo y hará guerra contra los santos y los vencerá en la carne, hermanos. Amén. Los va a matar, hermanos. Amén. Por eso dice a consolar a los enlutados. Pero dice que los mandó ¿a qué? A predicar el año de la buena voluntad de Jehová y al día de venganza del Dios nuestro. Quiero que leamos, vamos a leer Lucas capítulo 4 del 18 al 21 para que ustedes se den cuenta hasta dónde leyó nuestro Señor Jesucristo. Porque eso estaba marcando el tiempo de la gracia, pero ese tiempo se iba a terminar. Amén. Lucas capítulo 4, versículo del 18 al versículo 21. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Fíjense lo que empezó a leer nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar del año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento estaba empezando el tiempo de gracia, hermanos. Por eso, si ustedes se dan cuenta, él se paró hasta donde dice: a predicar el año agradable de la buena voluntad de Jehová. Porque en ese momento empezaba el tiempo de gracia. Pero no dijo lo demás: y el día de venganza del Dios nuestro. Porque Él mismo va a ejecutar ese día. El día de venganza de nuestro Dios lo va a ejecutar Él mismo. Ese tiempo se va a terminar, hermanos. Amén. Por eso los que estamos entrando debemos procurar, hermanos, limpiarnos, santificarnos cada día más, obedecer cada día más, ¿sí? No vaya a ser que estando tan cercas quedemos excluidos, hermanos. Imagínate, ¿sabes cuál? Lo peor de todo, hermano, no es la gente que se va a perder y que va a recibir todo el juicio de Dios allá afuera. La gente que va a sufrir todavía mucho más es la gente que conoció la palabra de Dios y aún así se perdió. Eso va a ser lo más terrible, porque esa gente se va a lamentar de una forma terrible. No sé si a ti te ha pasado, pero hay cosas que dices: híjoles, no hubiera yo hecho esto. O no sé, a lo mejor una mala inversión, no hubiera invertido en esto y ahora ya, mira, ya me resultó todo esto. Y luego constantemente te estás acordando de lo que hiciste, que estuvo mal. Dices: no lo hubiera hecho. Si pudiera yo cambiar el pasado, lo cambiaría. Así va a ser en ese momento para ellos, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos van a decir: estuve tan cerca y no lo hice. Estuve allí, estuve escuchando. Y solamente tenía que pedirle ayuda al Señor. Ayúdame, Señor, quiero obedecerte. Ayúdame a serte fiel, a estar siempre en tu presencia. Solamente tenía que pedirle ayuda y esforzarse, ser valiente. Imagínate, y si se pierde va a decir: yo sabía todo esto y aún así me perdí. Vamos a leer Mateo capítulo 8 del 11 al 12. Y ahorita lo vamos a... Eso que estoy hablando aquí lo vamos a leer. Mateo capítulo 8
Gloria a Dios. Del 11 al 12. Aleluya. Aquí habla sobre la parte del centurión que le decía, solamente di la palabra y mi siervo será sano. Ese centurión sabía que Jesús era el mismo Dios. Solamente tenía que dar la orden y iba a pasar el milagro. Amén. Dice aquí, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque la gente, hermanos, que se quede, cuando Dios derrame las copas de ira, hermanos, va a llorar, va a crujir los dientes. Los hijos del reino son los que van a crujir los dientes, hermano. Imagínate qué impotencia estar ahí y ya no poderte salvar. Dice que los hijos del reino van a ser echados ¿a dónde? A las tinieblas. Esos hijos del reino somos nosotros, los que estamos aquí. Y si nosotros no nos comprometemos con Dios, hermanos, y empezamos a obedecer lo que Dios nos está hablando a través de su palabra, ¿qué va a pasar, hermanos? Imagínense, al final se va a perder. Amén. Por eso debemos de buscar cada día más la palabra de Dios, la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Amén. Vamos a leer Mateo capítulo 24, versículo 45 al 51. Mateo 24, ahí mismo donde estamos, Mateo 24, versículo 45 al 51. Amén. Fíjate lo que dice Mateo 24 del 45 al 51. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo el cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Esa es la recompensa, hermanos. Aleluya. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe. O sea, de repente lo va a sorprender. Y le castigará, ¿qué? Y le castigará duramente. Y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir. O sea, ¿qué quiere decir? Que ese hombre, la ira de Dios se va a derramar sobre él. Va a ser castigado. Y dice que le va a poner su parte con los hipócritas. Amén. Entonces, aunque haya sido predicador o esté escuchando la palabra de Dios, hermano, acuérdense, ¿qué dice el Señor? No quiero oidores, quiero hacedores de mi palabra. Quiere que pongamos mucha atención en lo que estamos escuchando, porque nos estamos jugando la vida eterna, hermanos. Amén. Eso no es cualquier cosa, hermanos. Estamos aquí, estamos peleando por la vida eterna, no una vida pasajera, hermano. Por eso es más importante que tu trabajo, porque tu trabajo te va a dar de comer a lo mejor una semana, 2 semanas, pero no te va a alimentar en la eternidad, hermanos. Amén. Tu casa te va a servir una vida aquí,
pero no la eternidad, hermano. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Vamos a leer Isaías 26. Del 13 al 21. Isaías 26. Gloria a Dios. Isaías 13. Isaías 26, 13, perdón. 26, 13. Amén. Al 21. Dice, Jehová, Dios nuestro, otros señoras fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, no vivirán. Han fallecido, no resucitarán. Amén. Cuando dice no resucitarán, hermanos, porque sí van a resucitar, pero no van a resucitar para vida eterna. Amén. Por eso dice, muertos son, no vivirán. Han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste. Amén. Primero viene el castigo. Y destruiste y deshiciste todo su recuerdo, el lago de fuego. Aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Ay, qué terrible, hermano, eso está bien fuerte, hermano. Eso está muy fuerte. De verdad te voy a decir por qué, hermano. Porque hoy muchos no tienen tiempo para orar. Y en ese tiempo, hermano, van a tener tiempo para orar. Imagínate qué terrible que hoy no podemos doblar nuestras rodillas y hacer oración a nuestro Dios. Pero en ese tiempo sí van a tener tiempo. Qué terrible, hermano. Eso está muy fuerte. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste, como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos, estos son otros muertos. Amén. Tus muertos vivirán, sus cadáveres, dice, resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de la hortaliza, y la tierra dará sus muertos. Amén. Porque va a ser la resurrección de todos los muertos. Unos para vida eterna y otros para condenación. Pero espérate, hermano. Porque unos vamos a la presencia de Dios y los otros se quedan aquí en la tierra para ser castigados antes de mandarlos al lago de fuego. Dice, porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Es la ira de Dios. Dice, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá más a sus muertos. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Y aquí mismo más abajo, hermano, habla de lo que hablan Apocalipsis, que la bestia y el falso profeta van a ser lanzados al lago de fuego. Y luego también el diablo va a ser lanzado al lago de fuego. Aquí lo dice Apocalipsis, que diga Isaías 27:1. Dice aquí,
En aquel día Jehová castigará con su espada dura y grande y fuerte a Leviatán, serpiente veloz, y a Leviatán, serpiente tortosa, y matará al dragón que está en el mar. Hermano, de hecho muchas personas están esperando el gobierno del anticristo. Eso ya está, hermanos, tiene mucho tiempo. Aquí habla de dos serpientes, Leviatán, serpiente veloz, y Leviatán, serpiente tortosa. ¿Cuántos han visto, por ejemplo, el símbolo que es de la farmacia? ¿Cómo es el símbolo de la farmacia? Es un bastón con dos víboras, así. El escudo de la OMS, ¿sí han visto cuál es? Es un bastón con una serpiente, hermano. ¿Por qué? Porque representa al diablo. Todos ellos son masones, sirven al enemigo, hermanos. Por eso es que ellos, muchas de las cosas que dicen son mentiras. Y para que una persona, por ejemplo, tenga una carrera, pues tiene que aceptar todo ese tipo de cosas. Pero eso lo muchos ya lo saben, ya lo he predicado. Los que no lo saben, en algún momento otra vez se los volveremos a predicar para que lo sepan. Amén. Entonces, mientras aquí estamos hablando del juicio de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Isaías 23. Aleluya. ¿Por qué tienen que resucitar todos? ¿Por qué, hermanos? Vamos a leer Apocalipsis 22 del 18 al 19. Porque todos tienen que ser castigados, hermanos. Los que se han rebelado contra Dios desde el tiempo antiguo. Apocalipsis 22 del 18 al 19. Amén. 22 del 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Bueno, muchos de los que han escrito Biblia ya están muertos y la añadieron. Le añadieron, por ejemplo, en el catolicismo le añadieron libros apócrifos. ¿Cómo sabemos que son apócrifos? Porque no coinciden con lo que Dios dice en toda la palabra. Estos libros que tenemos son de Dios. ¿Por qué? Porque todo coincide, habla de lo mismo, no se contradice en ninguna parte. Pero esos hombres ya están muertos. ¿Cómo van a recibir las plagas? Porque Dios los va a resucitar, hermanos. Los va a resucitar para que reciban todas las plagas que están escritas en este libro. Amén. Para que podamos entender cómo van a acontecer todas las cosas. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Al que le añada o le quita, Dios borra su nombre y vienen sobre él las plagas que están escritas en este libro. Por ejemplo, vemos a Joseph Smith, el de los mormones, hizo otro libro. ¿A poco creen que le llegaron las plagas?
No, hermano, se murió y a lo mejor murió hasta tranquilo, bueno, endemoniado, pero tranquilo. O ese hombre, Russell, el de los testigos de Jehová, que le quitó versículos a la Biblia. Ese hombre pues también aparentemente durmió tranquilo, pero no, espérate que lo van a resucitar y lo van a castigar. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Cuando sea ese tiempo, hermanos, la gente, ¿qué creen? La gente no va a morir, hermanos. Apocalipsis capítulo 9, versículo 6. Vamos a leerlo porque es muy importante que nosotros podamos entender esto que estamos leyendo. Amén. Por eso dice la palabra de Dios que tenemos la unción del Santo y sabemos todas las cosas. Aleluya. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 9, versículo 6. Fíjense cómo dice. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. La gente que alcance esos días, hermano, ¿qué crees? No se va a poder morir, hermanos. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Dios va a resucitar unos y los que estén vivos no se van a poder morir, porque tienen que ser castigados, hermanos. Amén. Porque la ira de Dios está sobre de ellos. Amén. Imagínate una persona que le hizo, no sé, daño a tu familia, no sé, a lo mejor violó o mató. Por eso nosotros perdonamos a la gente. Si la gente le pide perdón, Dios lo perdona. Pero la gente que no se arrepiente, hermano, su pecado permanece en él. Sí, porque mucha gente dice, pues hago lo que quiero, después vengo y me arrepiento. Bueno, la parte fácil es arrepentirse. La parte más difícil es ser obediente a la palabra de Dios. No volverlo a hacer. Eso es lo difícil, hermanos. Amén. No volver a hacer lo malo y permanecer en las cosas de Dios. Amén. Una persona que hizo todo eso y aún haciendo todo eso no se ha arrepentido, hermano, va a ser castigado. Va a ser castigado. Muchas personas creen, no, aquí es el infierno en la tierra. No sabe. La gente que no ha leído la palabra de Dios no sabe lo que dice. No sabe, porque mucha gente que fueron muy malos, a lo mejor los asesinan rápidamente, pero no es castigado, es una muerte instantánea. Mueren en accidentes, mueren atropellados, no sé, pero realmente es una muerte instantánea. ¿Cuánto dilatará una persona sufriendo? A lo mejor una que tiene una enfermedad, 1 año sufriendo, ¿verdad? Pero no, el sufrimiento que Dios va a dar va a ser algo más fuerte. Amén. Para todos los que no quisieron arrepentirse y recibir ese amor de la verdad. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, versículo 47 al versículo 52. 1 Corintios capítulo 15, del 47 al 52. Aleluya. Amén. Aleluya. 1 Corintios capítulo 15, versículo 47 al 52. Aleluya. Amén. Fíjense cómo dice. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también, dice, ¿cuál el terrenal? Tales también los celestiales. Amén. Si una persona muere en pecado, no va a resucitar con un cuerpo celestial, ¿verdad? Porque hay un cuerpo terrenal y un cuerpo celestial. Los dos son inmortales, pero son diferentes. Porque uno va a estar en la presencia de Dios eternamente y para siempre, es celestial.
Y las personas que no obedecieron la palabra de Dios es un cuerpo terrenal, el cual va a estar en el lago de fuego por siempre. Es un cuerpo que tampoco se destruye, porque tiene que sufrir eternamente y para siempre, lo dice la Escritura. Amén. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por eso debemos de despojarnos de todo peso del pecado que nos asedia. Ni la corrupción heredará incorrupción. O sea, si una persona es corrupta, o sea, es pecador, no obedece la palabra de Dios, no va a heredar algo incorruptible. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. ¿Quiénes son los que no van a dormir? Los que obedecemos la palabra de Dios. Dice la palabra, Jesucristo también dijo, dice, he aquí les digo un misterio, no todos morirán, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo con poder en las nubes. Esos son los que alcanzan la vida eterna. Amén. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, todos van a ser transformados, unos para el cielo y otros para el lago de fuego. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿En qué momento? A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿En qué momento? A la final trompeta. Amén. Eso lo dice también en Apocalipsis capítulo 10, versículo 7. Vamos a Apocalipsis capítulo 10, versículo 7 para ver cuál es la final trompeta. La Biblia dice que son 7 trompetas las que se van a tocar. Y la última trompeta es la 7ª trompeta. Amén. Apocalipsis capítulo 10, versículo 7. Aleluya. ¿Lo tenemos? Apocalipsis 10, 7, hermanos. Aleluya. Fíjense cómo dice. Sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Porque dice que a la final trompeta se va a consumar el misterio de Dios. Lo leímos, dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Entonces, nosotros, gloria a Dios. Vamos a leer ahora, aquí mismo, Apocalipsis 16, del 1 al 21 vamos a leer, gloria a Dios. Aleluya. Apocalipsis 16. Aleluya. Amén. Fíjense cómo dice. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraron
su imagen, ese tiempo. ¿Qué pasa, hermanos? Que muchos, pues hasta en este tiempo ya se han marcado, ¿verdad? O sea, ¿cómo sabemos cuál es la marca? Porque la marca va a sustituir al dinero. A través de esa marca van a tener el poder de seguir comprando y seguir vendiendo, como ahora, si ustedes se dan cuenta, poco a poco están metiendo más eso del dinero electrónico, ¿verdad? Ahora ya se puede pagar con el celular, antes era con las tarjetas, ahora ya con tu celular, y al rato va a ser con un microchip, ¿verdad? Ya, bueno, sí, ya existe todo eso, pero pues cada día va más avanzada la tecnología. Y dice aquí la palabra de Dios: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraron su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtió en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Amén. Aquí toda esta gente malvada ya fue resucitada, porque dice la palabra de Dios que vendría la sangre de todos los profetas, desde Berequías hasta este tiempo, dice la palabra de Dios, todos los que han sido muertos por causa de la palabra de Dios. Dice: también tú les has dado de beber sangre, pues lo merecen. También oí otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres quemaron con el gran calor, y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, como cuando dice que será el crujir de dientes, hermanos, el día de las tinieblas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por los dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras, ¿sí? El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Fíjate, a pesar de todas la ira de Dios que va a desatar, todavía van a querer luchar contra Dios, hermanos. Eso va a ser algo espectacular, hermanos. Dice aquí: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Cuál es el que va a andar desnudo y vean su vergüenza? El que se va a quedar. Y lo reunió en el lugar en que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenas, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás, que los hombres, dice, desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria
delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. O sea, el más grande dolor es de porque no podían morir, hermanos. No pueden morir. Amén. Dios quiere librarnos de todas estas cosas, hermanos. A nosotros. Amén. Nosotros todas estas cosas nosotros no las vamos a vivir. Por eso dice la palabra de Dios hace un rato que leímos. Dice, escóndete un poquito, pueblo mío, porque Jehová sale de su morada para castigar al morador de la tierra. O sea que Dios esconde a su pueblo y castiga al mundo. Porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia. Fíjense lo que dice, eso lo dice en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Aleluya. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Para que nosotros sepamos de qué es de lo que Dios nos va a librar. Amén. Nos va a librar de su ira. Pero de la persecución no vamos a tener que ser perseguidos. Amén. Tenemos que estar preparados para cuando llegue ese momento. Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea, ¿de qué nos va a librar Dios? De su ira. La ira es para los pecadores. Amén. Para los que no. Vamos a leer Daniel capítulo 12, versículo 2. Aleluya. Daniel capítulo 12, versículo 2. ¿Lo tenemos, hermanos? Gloria a Dios. Daniel capítulo 12, versículo 2. Fíjense lo que dice, hermanos. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amén. ¿Por qué? Porque unos vamos a resucitar para estar en la presencia de Dios y otros van a resucitar. ¿Para qué van a resucitar? Para estar aquí en la tierra, para recibir toda la ira de Dios. Amén. Eso es para que nosotros tomemos conciencia, hermanos. Tomemos conciencia, hermanos. Y nos preocupemos mucho más por nuestra salvación, hermanos. Para no pasar esto. Vamos a regresar a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 17. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al versículo 17. Amén. Si no lo alcanzan a encontrar, por eso traigan su libretita, hermanos, escríbanlo, lo repasan en su casa. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. O sea, dice que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. Amén. Porque unos Dios los va a arrebatar en vida y otros, si nos matan, tampoco no nos preocupamos porque Dios nos va a resucitar.
No pereceremos a los que durmieron, o sea, no van a estar preocupados. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, esa voz de mando, ¿sabes cómo es? Es como cuando le dice a los dos olivos, subid acá, y dice que resucitaron. Esa voz de mando es una orden para resucitar, para que su pueblo se levante. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado ¿de qué? De la gran tribulación, hermano. ¿Por qué? Porque no todos van a morir. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Nosotros, el Señor nos guarda, viene y derrama su ira sobre la tierra. Amén. Vamos a leerlo. Aquí lo dice en la palabra de Dios. Isaías 34, del 1 al 10. Gloria a Dios. Isaías 34, del 1 al 10. Aleluya. Fíjense lo que dice aquí. Isaías 34, del 1 al 10. Acercaos, naciones, juntaos para oír, vosotros, pueblos, escuchad, oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Dice, escuchen, todo el mundo tiene que saber esto. Porque Jehová está airado contra las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Ese es el día del juicio, hermanos. Ese es el momento cuando van a querer hacer guerra contra nuestro Dios. Y los muertos de ella serán arrojados y sus cadáveres se levantarán. Dice, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae de la higuera. Por eso dice que las estrellas van a caer en la tierra. Porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema, o sea, el pueblo maldito. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrosada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones y de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra, y grande matanza en tierra de Edom. Y con ellos caerán búfalos y toros, con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura. Esos toros, todos esos son los reyes de la tierra, que tampoco quisieron creerle al Señor. Porque es día de venganza de Jehová, de retribución en el pleito de Sión. Amén. Ese es el día de venganza. ¿Se acuerdan, no? Que habíamos leído que el Señor dice, a proclamar el año agradable de la buena voluntad de Jehová. Por eso se llama evangelio, buenas nuevas, pero esas buenas nuevas se van a acabar. De hecho, no por algo estamos predicando esto ahora, hermanos, porque se está terminando ese tiempo. Amén. Porque ahora se va a predicar ese día de venganza de Dios. Y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, y de generación en generación será asolada. Nunca, jamás pasará nadie por ella. Amén. ¿De qué está hablando? Es el lago de fuego, hermanos. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria a nuestro Dios? Aleluya. Tenemos un Dios
maravilloso. Vamos a leer Gloria al Rey, para comprobar que en Apocalipsis, lo que hablamos como Nuevo Testamento dice lo mismo. Apocalipsis 19, del 11 al 21. Falta un poquito más, pero... Apocalipsis 19, del 11 al 21. Aleluya. Con este vamos a terminar, hermanos. Gloria a Dios. Apocalipsis 19. Vamos a leer desde el 9, hermanos, perdón. Quiero mostrarles los dos eventos. Amén. Un evento en el que vamos a estar los que entremos en el reino de Dios, y el evento que va a suceder en la tierra. Mientras nosotros tenemos una fiesta, hermanos, pues aquí va a estar la ira de Dios. Amén. Fíjense cómo dice. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Bienaventurados somos los que estamos aquí, porque fuimos llamados a esas cenas, hermanos. Esa cena, de hecho ya estamos cenando, hermanos. Mucha gente está pensando en comida, no, es la palabra, hermanos. La palabra de Dios que estamos comiendo. Dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, o sea, la palabra de Dios, ese es el mismo espíritu de nuestro Dios. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Mientras nosotros estamos allá en las bodas del Cordero, en una gran fiesta, hermanos, aquí se va a desatar algo muy fuerte. Amén. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre, el Verbo de Dios. O sea, es el mismo Jesucristo. ¿Por qué dice que es el Verbo de Dios? ¿Por qué no viene en su forma de Dios, hermanos? Les voy a decir por qué no viene en su forma de Dios. Porque no resistirían a su presencia, y tiene que castigarlos todavía, hermanos. Por eso todavía viene en su forma de Jesucristo, porque dice la palabra de Dios que todas las cosas se le van a sujetar a Dios. Y cuando estén todas las cosas sujetas, el mismo Hijo se va a sujetar a Él. Ya no va a tener que en ese momento usar esa forma. Amén. ¿Por qué? Porque solamente es por este tiempo, hermanos. Dice aquí: y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Hermano, esto es algo muy maravilloso, hermanos. ¿Por qué? Porque esos ejércitos celestiales, cuando vamos y comemos con el Señor, hermanos, Él ya nos da vestiduras. Esos ejércitos celestiales somos nosotros, hermanos. Ya con vestiduras y todo. Dice: los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Amén. Ese es el día de venganza. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes
y Señor de señores. Aleluya, qué maravilloso. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de grandes. Ese es las copas de ira, hermano, que son derramadas. La gran pelea, dice la palabra de Dios, que la pelea de Armagedón, a esto se refiere. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los moradores, a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Amén. Gloria a Dios, hermanos, qué maravilloso. Eso es algo muy, muy fuerte, hermanos. Gloria al Rey. ¿Por qué, hermanos? Porque, como les digo, Dios va a hacer venganza. Dice la palabra de Dios que Dios está airado. Amén. Está enojado, hermanos. Y todos por eso dice la palabra de Dios, dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice que Él derramó su sangre preciosa para reconciliar al mundo consigo mismo, hermanos. Amén. Porque si no está esa reconciliación, hermano, pues podríamos perecer como todo el mundo, hermanos. Pero Dios quiere salvarnos. Dios quiere que nosotros no seamos protagonistas de todo lo que va a suceder, sino espectadores. Amén. Que Dios ha sido bueno con nosotros, hermano. Él quiere salvarnos. Aleluya. Entonces nosotros debemos de preocuparnos más por lo espiritual que por lo terrenal, hermanos. Porque esto es pasajero. Esto se va a terminar, hermanos. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Gloria a Dios. Amén. Amén, hermano.